Bien, eh, ya que queda entendido el concepto de espacio vectorial, el siguiente concepto fundamental es el concepto de subespacio vectorial. De manera sencilla, un subespacio vectorial es un espacio vectorial que está dentro de otro, ¿no? Es decir, es un subconjunto de un espacio vectorial que cuando uno lo ve por sí mismo, sigue funcionando como vectorial, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace cuando revisa eso, porque la definición pues, es simple, es ¿cómo me puedo dar cuenta que cuando yo tomo una parte o un subconjunto de un espacio vectorial, tengo un subespacio vectorial? Es decir, tengo otro espacio vectorial dentro, ¿no? Para esto tenemos dos test, ¿no? El test uno y el test 2 que son equivalentes, ¿no? Eh, Vamos a entender por qué no es necesario revisar todo, ¿no? Cuando nosotros vemos la definición de espacio vectorial, entendemos que un espacio vectorial, pues, es dos conjuntos, ¿no? Es decir, un campo, un conjunto no vacío, un V, que termina siendo un espacio vectorial sobre ese campo, ¿no? Y un montón de propiedades de, ¿no? Que asocie con mute y que el neutro y la inverso, ¿no? Entonces, técnicamente, cuando uno tiene un espacio vectorial V, vamos que este es un espacio vectorial, y uno toma un subconjunto de ese conjunto. Subconjunto, no subespacio todavía. Es decir, toma una parte de ese espacio vectorial. Y se pregunta uno si ese subconjunto por sí mismo podría ser un espacio vectorial, usando las mismas operaciones y el mismo campo. Es decir, el campo, que lo voy a poner aquí al lado, F, se mantiene igual y las operaciones son las mismas, ¿no? Entonces, si tengo o no tengo un espacio. Bueno, eh, hay que recordar que la clave, digamos, de que un espacio vectorial sea un espacio vectorial, si no voy a mover el campo, pues implica que las operaciones que vinculan a B, que son la suma de B y la multiplicación escalar que conecta B con F, pues sigan funcionando bien. Muchas de las propiedades que nosotros le damos a la suma y la multiplicación escalar son propias de la operación, no de los elementos. Pero algunas son propias de tener ciertos elementos. Si revisamos, por ejemplo, la suma necesita conmutar, asociar, tener un neutro y la existencia de inversos aditivos. Conmutar y asociar son cosas que le pedimos a todos los elementos que cumplan y son propias de la operación. Entonces, si yo tomo un subconjunto del espacio vectorial, la conmutatividad y la asociatividad no deberían de fallar mientras yo siga utilizando la misma suma. Es decir, mientras solo restrinja la suma a esos elementos, pero sea la misma suma, debería seguir. Pero, por ejemplo, la propiedad de que debe de tener un neutro, ¿sí? Es decir, que va a haber un cero, sí podría rompérseme porque podría pasar que el cero no esté en el subconjunto y que por lo tanto la suma no tenga un neutro y por lo tanto no funcione bien. También podría pasar que al yo tomar el subconjunto no tenga yo todos los inversos aditivos de los elementos que me traje, ¿no? Es decir, para que sea espacio vectorial, todo elemento debe tener su inverso aditivo, es decir, su negativo. Si yo en el subconjunto me traje un elemento V, pero no me traje el elemento menos B, pues entonces no voy a tener un espacio vectorial porque, ¿sí? Entonces, o conmutatividad y asociatividad no me darían problema, pero neutro e inverso sí. En el caso de la multiplicación escalar, las propiedades de la multiplicación escalar funcionan bajo el supuesto otra vez de la operación. Es decir, tenemos dos distribuciones, una asociatividad que van a seguir cumpliéndose y la cuarta propiedad que es la del uno, la de la entidad multiplicativa. Mientras yo no cambie el campo, seguiré teniendo el uno y como el uno funciona bien para todos, pues también funcionará bien para cada uno. Entonces todo se reduce a revisar que cuando yo haya tomado ese subconjunto, me haya traído yo el cero y los inversos aditivos. Si revisan test del subespacio, que los tienen aquí a la derecha, se van a dar cuenta que no se mencionan los inversos, ¿no?
Es decir, está mencionado el cero en el test uno, pero no los inversos. Bueno, esto tiene que ver con la idea de lo que nosotros llamamos cerradura. Y la cerradura se refiere a que yo no, cuando me traigo un subconjunto, no debo permitir que a una de las operaciones que yo haga me dé como resultado algo que no me traje. Esto no se prevé en la definición original de espacio vectorial porque se entiende que el espacio vectorial es el universo en el que estamos trabajando. Pero aquí nos damos cuenta que si yo me traigo una parte, ¿qué pasa si me traigo un elemento V, ¿sí? Y un elemento W, por ejemplo, ¿no? Que me los traje al hacer la división, es decir, supongo que aquí hay un B y un W y me los traje en su conjunto. ¿Qué pasaría si la suma de estos dos, el resultado está acá? Entonces yo tendría un problema porque entonces no podría, tendría que bloquear una suma de elementos que sí me traje. Entonces necesitaría garantizar que eso no pase. Lo mismo con la multiplicación. Es decir, si yo multiplico cierto alfa por b y el resultado me queda por acá afuera, entonces tengo un problema porque tendría que restringir que no se puedan hacer todas las multiplicaciones o que no se puedan utilizar todos los elementos y entonces ya no tendría mucho sentido haber tomado ese conjunto. Entonces, una de las restricciones extra que metemos al tomar un subconjunto, que de hecho la debería cumplir el espacio vectorial original, pero insisto, se entiende que eso no pasaría en el espacio original porque los elementos son todo el universo, es decir, no podrías darte la suma uno fuera porque no hay fuera, y aquí sí. Entonces, se piden estas propiedades de cerradura. ¿Sí? Esas propiedades de cerradura, si las ven en el test 1, están en estas dos. Dice, si tú tomas dos elementos en S, cualquier suma de elementos de S debe de estar en S. Y si tú tomas un elemento de S y lo multiplicas por cualquier escalar, la multiplicación debería quedar en S. Estas entonces son cerraduras. Estas cerraduras garantizan la idea de que te traes los inversos aditivos. ¿Por qué? Porque como la propiedad 1 te pide explícitamente que te traigas el cero, como diciendo, no, si no te traes el cero, la suma no va a tener neutro y no sirve. Para que se cumpla la cerradura y sabiendo que te trajiste el cero, te tuviste que haber traído los inversos aditivos. Es decir, si te traes un elemento B y no te traes un inverso aditivo, entonces se rompe la cerradura con respecto al cero. ¿Sí? Entonces, por eso esto implícitamente da que debes de tener los inversos, ¿no? El test 1 es el más evidente, es el más básico, el que aparece en todos lados, porque es como más evidente que te está pidiendo la cerradura y que te hayas traído el cero. Y se intuye, por un teorema, no una definición, se demuestra que con eso es suficiente para que te traigas. El test 2 tiene una idea más concreta porque pide que se traigan todas las combinaciones de elementos de ellos, todas las combinaciones lineales, ¿no? ¿Sí? Y no te pide que te traigas el cero, por ejemplo, pero se le añade una situación particular. ¿Sí? Si se fijan, en el test 1 solo se dice que ese es un subconjunto y que si cumple esto es un subespacio y si es un espacio cumple esto. En cambio en el 2 dice no vacío. Y al estar no vacío, esto sí garantiza que se cumple todo. Si se fijan, esto es prácticamente la cerradura en una sola operación, porque si alfa b más beta w está en S, pues quiere decir que tanto las sumas como todas las multiplicaciones están. ¿Por qué? Porque si toman, como esto se cumple para todos los escalares, si toman alfa 1 y beta 1, que es una de las posibilidades, entonces les quedaría solo la suma y la suma estaría en S. Y si en cambio toman beta como 0 y dejan el alfa abierto, entonces les quedaría solo alfa b y diría que todas las multiplicaciones están dentro, ¿no? La clave es que el garantizar no vacío es que sí existen, al menos, o sea, si te trajiste al menos un elemento. Ese elemento de hecho tiene que ser el 0, porque también puedes tomar alfa 0 y beta 0, ¿sí? Y entonces ¿es mejor usar el test 1 o el test 2? Es irrelevante. Para algunas personas el test 1 es mejor porque es más simple, aunque se ve más extendido, porque es revisar que está el 0, revisar que está la suma cerrada, la multiplicación cerrada. Y para algunos les gusta más el test 2 porque solo se revisa que no esté vacío, lo cual generalmente es muy fácil,
y luego nada se revisa que las combinaciones todas queden dentro de ese. Depende mucho de cada persona y depende mucho del tipo de ejemplo que se vaya a manejar. Al final, pueden usar cualquiera de los dos y es importantísimo notar que la definición de subespacio vectorial es simplemente un subconjunto de un espacio vectorial que si lo veo como el solo, usando el mismo campo y las mismas operaciones, o sea, no cambio nada, solo quito elementos, digamos, entonces me sigo quedando con un espacio vectorial, ¿sí? De hecho, por definición de conjuntos, ¿sí? El mismo espacio vectorial se puede ver como subconjunto de sí mismo, ¿no? Entonces, si lo pensamos de esa manera, si yo veo a B como subconjunto de B, pues técnicamente cumple el test, porque claramente se cumple la cerradura y incluye el cero, porque tengo todos los elementos. En ese sentido, pues todos los espacios vectoriales tendrían como subespacio vectorial a ellos mismos. La notación que utilizamos para escribir que algo es subespacio es la misma notación del menor igual en los números. Entonces diríamos que B es subconjunto y ahora subespacio de él mismo. Otro que es evidente que podría funcionar, no tan evidente a lo mejor como B, es tomar solo el cero, no vacío, no vacío, sino solo el cero. Si tomamos solo el cero, claramente eso es un subconjunto de B, pero si ven el test 1, se van a dar cuenta que se cumple, que es subespacio vectorial porque si incluiste el cero, de que es el único elemento que incluiste, las únicas posibles sumas son cero más cero, que son cero, y claro, su resultado está ahí adentro, y cualquier escalar por cero es cero, lo cual quiere decir que tienes todas las posibles multiplicaciones que te puede dar este elemento, y entonces dices, ah, ok, entonces si tomo solo el cero, también tengo un subespacio vectorial de B. Lo que nos damos cuenta entonces es que cualquier espacio vectorial tiene al menos dos subespacios vectoriales, el mismo, completo, y es solo el cero, y son los extremos, ¿no? De cualquier manera, esos subespacios vectoriales son, digamos, tan evidentes y tan poco interesantes que nosotros les llamamos subespacios triviales, ¿no? Son los subespacios triviales que todo espacio vectorial tiene, ¿sí? Y basado en la notación esta de conjuntos de subconjunto propio e impropio, entonces al V visto como subespacio del mismo, le llamamos subespacio trivial impropio, y al cero solito, visto como subespacio de B, le llamamos el subespacio trivial propio, ¿sí? Lo interesante obviamente es ver que existen espacios vectoriales en los que hay subespacios que no son estos. Es decir, que contienen más elementos que solo el cero, pero menos elementos que todo. Y le quitas, pero no es tan pequeño. Algunos subespacios, perdón, espacios vectoriales sí tienen subespacios vectoriales que no son los triviales y algunos no. Por ejemplo, los reales, junto a los números reales, que es un espacio vectorial, no tiene subespacios vectoriales que no sean los triviales, ¿no? Es decir, si quieres un subespacio vectorial de los reales, o te quedas con todos los reales o solo con el cero, pero no hay medias tintas, ¿sí? En cambio, por ejemplo, R2, el plano, sí tiene subespacios vectoriales que no son triviales. Es decir, que no son solo tomar el cero, que en este caso sería el origen, o tomar todo R2, ¿no?